Buenas tardes, chicos. Nuevamente aquí en una nueva grabación. En esta semana lo que vamos a hacer es una pequeña recopilación de todo lo que es una introducción a la contabilidad. Y aparte de eso, haremos también un pequeño resumen de todo lo que es la clase 2. Ya más adelante y a futuro veremos ya normalmente lo que son estas clases en las respectivas semanas. Eso como una pequeña introducción. Y en este caso me coloqué con video para que por lo menos vean quién soy por el momento. Cabe recalcar que cuando nosotros hablamos, mencionamos de la contabilidad, como decía la clase anterior, en muchas ocasiones pensamos o decimos lo que para qué serviría en nuestras carreras. Y estábamos hablando más o menos sobre esos pequeños tips que nos van a ayudar a todo lo que tiene que ver la asignatura. Y sobre todo, entender lo que nosotros vamos a hacer dentro de la carrera. Permítanme un segundito. Estoy descargando el menú más, ¿ya? Para poder ver la clase bien. Dentro de lo que es la primera parte de la contabilidad, debemos definir o mencionar que básicamente cuando nosotros hablamos de la contabilidad, está requerida no solamente en el ámbito empresarial, sino que prácticamente el hecho de tener una contabilidad o de conocer estos datos, en muchas ocasiones, incluso en forma empírica, nos hace unas mejores personas al momento de manejar nuestro dinero. Entonces, la importancia que tiene la contabilidad, sobre todo, es con el objetivo primordial de que todo lo que tiene que ver con respecto a los ingresos, a los gastos, a la entrada y salida de dinero, ayuden para que se pueda administrar de mejor manera. Poder revisar de mejor manera qué es esa información que nos están brindando. ¿Con cuál es el objetivo? El objetivo siempre tiene que ver estrictamente con una toma de decisión correcta al momento de tomar estas decisiones. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del papel de la contabilidad, hay muchas empresas en las cuales, como les decía en la clase anterior, si nosotros no sabemos, pues simplemente nos estarán dando N cantidad de información, pero que al final nosotros, como no entendemos, simplemente la asumimos como una información más a la cual le damos por entendida sin tener el conocimiento necesario de lo que en realidad es lo que estamos nosotros entendiendo dentro de este ámbito.
Dentro de lo que nos dice la doctrina contable, ¿quién nomás necesita de esta información? Nosotros, dentro de la parte contable, ¿a quién nos dice todas las personas? Y viene una gran pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos como público saber de la contabilidad de una empresa? La respuesta es fácil, porque si yo soy una persona que tal vez mi expectativa es trabajar en una empresa grande, yo quiero ver cómo se encuentra financieramente para saber si es que tengo un respaldo de que me paguen los haberes, de que al momento de que sea pago de sueldos yo sepa que sí voy a recibir un sueldo como público en general. Si hablamos de un cliente, nosotros somos la empresa. Entonces el cliente, ¿qué es lo que necesita? Saber si en realidad esa empresa es sólida. Y por lo general, aquí nos dice todos los ejemplos, empresas públicas, proveedores, prestamistas, empleados, inversionistas. Todos tienen la misma finalidad de saber si la empresa como tal puede o tiene el respaldo financiero para estar al día con sus obligaciones, tanto a nivel de empresa como a nivel de empresa hacia sus empleados o sus clientes internos. ¿Ya? Entonces, es muy importante saber que todas estas informaciones de la contabilidad tienen simplemente esa base, el definir, el saber cómo mismo funcionan o se manejan económicamente. ¿Cuáles son estos campos de acción? En muchas ocasiones, cuando hablamos de la contabilidad, podemos decir que tenemos una sola contabilidad y que esa es la única que se puede o se podría manejar dentro de lo que son las empresas. Pero a la larga, la contabilidad es un abanico en la cual nosotros, dependiendo del tipo de empresa, pues nos pondremos al tanto de qué es o para qué sirve. ¿Qué significa esto? Todas las empresas prácticamente tienen sus propias actividades. Y si hablamos de sus propias actividades, estas van a ser relacionadas de acuerdo a lo que hacen. Por ejemplo, si yo soy una empresa que realizo una institución financiera, yo voy a definir o a determinar qué tipo de contabilidad es la que tengo que llevar dentro de mi institución financiera. Y es ahí donde que aparece una contabilidad bancaria. Si hablamos de una empresa en la cual mi objetivo es compra-venta, estoy hablando de una empresa comercial. Entonces, dependiendo de cada una de las actividades que tienen las empresas, es el campo de aplicación o los tipos de contabilidades que nosotros podemos encontrar dentro de contabilidad. Pero, en este caso, ¿cuál es el objetivo en sí de todas estas contabilidades? Brindar información certera, oportuna, a tiempo. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Cuando nosotros mencionamos los tipos o los campos de acción de contabilidad, siempre debemos tomar en consideración que todas las empresas, sean grandes, pequeñas, sean del campo ocupacional que sea, necesitan siempre tener datos de todo el dinero que manejan. Por ejemplo, ustedes, no sé si muchos trabajarán o no trabajarán, pero podemos ver el ejemplo de nuestros papás. ¿Qué sucede? El jefe de la familia no es que lleve una contabilidad, pero sí trata de tener un control de todos sus ingresos y de sus gastos. ¿Con qué objetivo al final? De tener un poco de dinero para poder solventar cualquier tipo de emergencia. Entonces, no es que simplemente
todo el dinero que ganamos lo gastamos y se terminó, sino que nos toca siempre tener un control y por lo cual tomar decisiones sobre ese manejo del dinero. Dentro de los principios de contabilidad, y antes de pasar con este tema, por ejemplo, les comparto otra, ¿ya? ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de los conceptos o de lo que es en sí la contabilidad, muchos expertos decían, ¿no? Mencionaban que la contabilidad es una ciencia. También decían que es una técnica y es un arte. ¿Un arte de qué? Del registro de actividades. ¿Para qué? Para tener la información correcta, pero financieramente. ¿Para qué? Para tomar decisiones. ¿Ya? Entonces, si hablamos de este concepto básico que nos dice la contabilidad, y entre ellas, sobre todo, esta parte de acá, que nos dice que es un arte, es una ciencia, es una técnica. ¿Por qué nos dice o nos da esta conceptualización sobre todo de ciencia? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ciencia, quiere decir que existen normas, existen principios, existen ya reglamentos establecidos dentro de lo que es la contabilidad. Y entonces, ¿qué significa todos estos tres parámetros? Que nosotros cuando realizamos o elaboramos una parte de la contabilidad o todo lo que es la contabilidad, no lo hacemos simplemente porque alguien dijo así se hace y así seguimos. Todo está reglamentado. Todo tiene sus normas y sus principios. Por ejemplo, si hablamos de principios, que es lo que están en las diapositivas. Si hablamos nosotros de principios, tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Qué son estos principios de contabilidad generalmente aceptados? Básicamente vienen a ser normas o reglamentos que rigen la contabilidad y que sobre todo sirve a la persona o al ente contable para tomar información contable y poder tomar decisiones. Estos principios de contabilidad generalmente aceptados están establecidos por 15 principios, los cuales rigen a todas las contabilidades, no solamente a nivel de nosotros Ecuador, sino a nivel del mundo. Y son los que por lo general nosotros los hemos venido desarrollando en el transcurso de toda evolución contable. Y es más, un antecedente de esto. ¿Para qué crearon? Hubo una vez un fray que se llamaba Fray Luca Pacioli. Este señor básicamente fue el que inició con todo lo que es esta contabilidad. ¿Por qué? Porque él, como era parte de, en este caso, de los frailes en sus épocas, ya ni me acuerdo en qué años, pero básicamente ellos, al momento de querer tener un control de todo lo que tenían dentro de lo que son sus monedas, sus semillas, pues necesitaba saber en realidad cómo era el manejo. Y por lo tanto fue él el que tuvo o dio idea
al origen de los principios de contabilidad. Él solito empezó a decir, a ver, si es que yo tengo esto, ahora, ¿cómo hago para que esa actividad quede plasmada dentro de una información? En este caso, los principios de contabilidad generalmente aceptados constituyen parámetros para la confección de los estados financieros, sea sobre la base de los métodos uniformes de la técnica contable. ¿Qué quiere decir eso? Por decirles del caso que ya vamos a ver más adelante o que lo veremos en clase, mejor dicho. Por ejemplo, me dice que la contabilidad debe ser llevada con la moneda que se impone dentro del país. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el año 99 nosotros teníamos la moneda del Sucre, que era nuestra moneda. Pero a partir del 2000 empezó y se implementó lo que es el dólar. Los estados financieros deben ser presentados de acuerdo a la moneda. Entonces, la que nos rige en este momento es el dólar. Por más que tengamos el amor a la patria, decir, no, es que mi Sucre es mi Sucre, negado. Tenemos que presentar la información a la moneda que rige en cada país. Otro importante, por decir el caso, si nosotros nos estamos manejando con el dólar, pero por ahí queremos hacernos así como bien especiales, y decimos, no, mejor llevémoslo en euros. No nos sirve, por más que nosotros veamos que nuestra información quedó linda, pero al momento de comparar nuestra información contable con el de otras empresas con las mismas características, pues lastimosamente los datos no nos van a servir para nada. ¿Por qué? Por lo que es diferente la moneda del euro en comparación a lo que es el dólar. Entonces debemos seguir las formas para tener una uniformidad dentro de la información contable. Por ejemplo, tenemos la ente contable, que lo veremos en la clase. Tenemos otro principio de equidad. Tenemos un principio de medición de recursos, periodos de tiempo, licencia sobre la forma, entidad en marcha, acumulación, precios de intercambio, juicio y criterio, uniformidad y consistencia, clasificación y contabilización, y significatividad. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de todos estos que les acabo de mencionar, son simplemente los principios, entonces los que nos dan una forma de cómo debemos presentar la información dentro de contabilidad. Y como les mencionaba hace un momento, tenemos principios y normas. En cambio, son las normas las que nos dice, aquí era la forma. En cambio, con las normas viene a ser el fondo de la contabilidad. Dentro de nuestro país, nosotros teníamos en este caso, hace años atrás, las normas ecuatorianas de contabilidad. Estas normas, incluso aunque son ecuatorianas, ya vienen a ser aplicadas a nivel nacional, pero se podría decir que en mínimo, por no decir casi nada, de empresas. ¿Qué son estas normas? Antes eran representadas por 27 normas y las cuales indicaban qué se debe hacer con cada documento o con cada cuenta o con cada actividad que nosotros teníamos dentro de la parte contable. Luego de ello, como todo se va globalizando y evolucionando, aparecieron las normas internacionales de contabilidad. Estas normas internacionales ya vinieron a tener un enfoque más amplio, es decir, ya no solamente nosotros como país podíamos tener nuestra contabilidad como nosotros queramos, sino que nos podíamos ya comparar con empresas de fuera del país. Estas normas vienen a ser 25. Y de la misma forma que las NEC nos vienen a indicar
qué es lo que tenemos que hacer con cada documento. Y por último tenemos las NIF. Y estas me imagino que tal vez ustedes sí las van a haber escuchado. ¿Por qué? Estas normas por lo general vienen a ser ya, si las internacionales decíamos que hablábamos a nivel ya de fuera, estas internacionales son estrictamente normas que nos ayudan a interpretar la información financiera, no solo de nosotros como Ecuador, sino a nivel mundial. Por ejemplo, un contador que sepa NIPS aquí en nuestro país es una persona que puede llevar la contabilidad en la China. Así sea medio riesgoso por el momento, pero así fuese el caso. ¿Por qué? Porque la misma información es interpretada de la misma forma a nivel mundial. Y esta como información financiera trata más del hecho de que todo se base en la parte financiera de una empresa, es decir, en la determinación de su liquidez, en la determinación de cómo presentar estados financieros, en lo que en realidad debe hacer una persona dentro de su contabilidad. ¿Ya? Esto igual lo veremos en clase. Otra cosa muy importante, por ejemplo, cuando hablábamos entonces de esta ciencia, estamos hablando porque le rigen normas que se deben manejar. Si hablamos de una técnica, en cambio la técnica nos lleva a cómo se debe llevar la contabilidad. Por ejemplo, todo lo que es la parte contable, nosotros debemos ser ordenados. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando nosotros presentemos los estados financieros sepamos qué es lo que estamos presentando. Entonces, lo que prima es el orden. ¿Ya? Y el arte es porque debemos darle el toque de, aparte de ser ordenados, definir cómo vamos a presentar esa información. Dentro de la contabilidad nosotros podemos definir que debemos aplicar es una lógica. Lógica en el sentido de que cuando hagamos alguna actividad, que en la contabilidad estas actividades se las llama transacciones contables, sepamos el por qué las estamos haciendo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, para poderle sacar y entenderle bien a la contabilidad, debemos entender el por qué hacemos estas actividades. ¿Ya? Entonces, eso como un punto de partida. Para continuar con lo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, hay estas palabras claves que ustedes deben entenderlas. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de debe, haber, deudor y acreedor, estas son palabras que nos van a ayudar a identificar lo que estamos haciendo dentro de la contabilidad. Pero, si nosotros nos vamos a lo que es el diccionario y vemos la palabra debe o deber, nos dice que es una obligación. Pero si vamos a la palabra contable, ¿qué significa el debe? Es algo que nos pertenece, que entra a la empresa, es algo nuestro. Entonces, estas diferenciaciones ya más adelante las vamos a ver de mejor manera para poder identificar correctamente el uso de estas palabras.
por último, ¿por qué el antecedente de lo de acá? Porque uno de los principios que se maneja la contabilidad y que son los básicos y con el cual rige toda la contabilidad en sí, viene a ser el principio de la partida doble. Este principio trata directamente en que no existe, o en este caso, que posee dos acciones. Una parte que se llamará debe y otra parte que se llamará ver. Que no hay deudor sin acreedor. Que a una o más cuentas deudoras corresponden siempre a una o más cuentas acreedoras. Que en todo momento las sumas siempre deben ser iguales. Que las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. El patrimonio del ente es distinto al de sus propietarios. Entonces, cuando nosotros hablamos de estos principios, básicamente son la forma de cómo nosotros vamos a manejar la contabilidad. Listo, chicos, en este caso ya les comparto nuevamente. En cambio, lo que vamos a ver en la clase número 2. De la misma forma, vamos a tratar de hacer un resumen mínimo de todo lo que se ve en la clase. El objetivo de la clase de hoy va a ser identificar los componentes que se establecen dentro de una empresa, conocer el tipo de empresas, identificar las características del RUT y el RICE y realizar una organización del mismo de acuerdo a los números, los ejercicios. Entonces, para la clase del día de hoy lo que vamos a ver serían las definiciones, conceptos, todo lo que está relacionado al tema en clase. Cuando hablamos nosotros de una empresa, estamos hablando de una institución o de un ente legalmente constituido que realiza una actividad económica. Por lo general, cuando hablamos de estas empresas y del tema que nosotros trataremos, siempre va a ser la empresa privada. ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a ayudar a identificar de mejor manera todo lo que conlleva el manejo de una contabilidad. Si hablamos entonces de su clasificación, estas se van a clasificar de acuerdo a sus actividades. Lastimosamente, tenemos que decirlas así, por ejemplo, es que en clase sería mucho mejor. Tenemos de acuerdo a su actividad, que qué es lo que hace la empresa en sí. En este caso van a ser las primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Dentro de lo establecido, las empresas primarias siempre van a ser las que se dediquen a la extracción y transformación de materiales. ¿Para qué? Para al final estas venderles a otro tipo de empresas y con la finalidad de sacar un producto final, ya terminado, sin ningún tipo de modificación o cambio. Estas empresas por lo general siempre vienen a ser una de las más grandes dentro del país. ¿Por qué? Porque su estructura siempre va a estar involucrando el elaborar algo.
Si hablamos de acuerdo a su actividad, las empresas secundarias, en cambio, son las que se dedican a comprar y vender productos. Estos no hacen ninguna modificación, por lo tanto, simplemente se encargan de comercializar. Si hablamos de las terciarias, en cambio, estas vienen a ser empresas que brindarán servicios, todo tipo de servicios. Y estos servicios van a estar de la misma forma, van a tener algunos tipos de servicios. No solamente imaginémonos los que nos pone de ejemplo acá, que es la telefonía. Y por último tenemos las cuaternarias. Estas vienen a ser las más modernas por el hecho de que hoy en la actualidad la universidad como tal espera y aspira que todos los estudiantes seamos investigadores. Entonces estas vinieron a formarse últimamente y por lo tanto vienen a ser otra actividad adicional. Y son las que se dedican a la investigación y desarrollo. Si hablamos de las empresas por su sector, son públicas, privadas y mixtas. Si hablamos por su tamaño, son pequeñas, medianas, mediana A, mediana B y las grandes. Si hablamos de su constitución, son unipersonales y sociedades. Esto son de la clasificación, que lo veremos en clase 1. Si hablamos de los elementos de la empresa, estos elementos siempre van a estar representados por aquellos factores en los cuales nosotros podemos realizar una actividad dentro de la empresa. Por ejemplo, para poder nosotros hacer una empresa, necesitamos tener los recursos financieros, los recursos humanos y el recurso técnico y tecnológico. Tomando en consideración que la palabra recurso humano, como nos menciona aquí en la pantalla, no es nombrado como un recurso, sino más bien como un talento humano. Dentro de la clasificación de las empresas, cada una, de acuerdo a lo que nosotros o la actividad que vayamos a realizar, necesitamos tener bien claro qué es o qué más se requiere para poder desarrollarnos como empresa. Por lo tanto, es aquí donde que nosotros mencionamos o decimos que la empresa, por lo general, en nuestro país, necesita cumplir con ciertos requerimientos establecidos por la ley. Y estos requerimientos prácticamente vienen a ser uno de los requerimientos. De ahí necesitaremos algunos otros adicionales que los veremos en clase. Este RUC viene a catalogar o distinguir a las personas en dos formas: personas naturales o personas jurídicas. Tanto las personas como naturales como jurídicas tienen ya una obligación con todo lo que es el fisco. La identificación del RUC. Para las personas naturales, no sé si alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de sacar el RUC. La forma de establecerle o transformarle RUC es simplemente con un número de cédula y añadirles a 001. Mientras que para las personas jurídicas tenemos una distinción, y para las personas del sector público o las instituciones del sector público de la misma forma, que lo veremos más adelante. ¿Qué es el RUC? Simplemente es un ente que identifica a todos los contribuyentes con fines impositivos, generando así información para la administración tributaria. ¿Quién es esta administración tributaria? Básicamente viene a ser el SRI. Aquí nos está hablando de la inscripción obligatoria, de qué es lo que nosotros hacemos cuando sacamos del RUC, qué es el RICE, cómo se maneja el RICE, montos del RICE, excepciones, consideraciones del RUC, descripción, actualización de la información. Ahora todo se puede hacer vía internet, cuando se suspende se cancela, sanciones. Y tenemos por último un ejemplo para poder identificar si es que un número de RUC es verdadero o es falso. Eso teniendo en consideración lo que es la clase número 2. Todo esto, como les mencionaba anteriormente, lo veremos en clases normales. Por mi parte ha sido un gusto, chicos, haber podido compartir con ustedes
Espero que se encuentren muy bien y las dudas que tengamos ya las veremos en la hora normal de clase. Un gusto, jóvenes, cuídense mucho.